acercósele el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús le respondió: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, que a sus ángeles te encomendó, y en palmas te llevarán, porque no tropiece tu pie en alguna piedra. Díjole Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorares. Díjole entonces Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y al punto se acercaron los ángeles y le servían. Pueden sentarse. La epístola tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te socorrí. Saber que este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. A nadie demos ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo, acreditémonos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, fatigas, vigilias, ayunos, en castidad, en ciencia, con longanimidad, suavidad, con el Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia, ofensivas y defensivas, por gloria y por afrenta, por infamia y por buena fama, tenidos por impostores, mas siendo veraces, por desconocidos, siendo conocidos, por muertos, pero veis que vivimos, como atormentados, pero no muertos, como tristes, mas siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios que salve María, llena de gracia, Jesús es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera consideración que debemos tener en el día de hoy es cómo se encuentra el domingo de hoy dentro de la liturgia de la Iglesia. Si hacemos una gran división entre las fiestas de la Iglesia, podemos decir que esos dos grupos son las fiestas movibles y las fiestas inmovibles dentro del calendario litúrgico. Aquellas fiestas que cambian de día, Pascua, Pentecostés, Corpus Christi, los domingos de Pentecostés, los domingos después de Pascua, y aquellos días que son fijos, Navidad, los santos, todos los santos particulares, Pedro, San Pablo, San Juan. Dentro de las fiestas movibles hay un grupo selecto de los días privilegiados, que quiere decir que no puede ser suplantado por ningún otro. Así el domingo de Pascua, el domingo de Pentecostés, el día santísimo del Corpus Christi. Y entre esos domingos está el primer domingo de la Cuaresma. Es un detalle que puede pasar desapercibido, pero hay que tener en cuenta. Fíjense bien, si hoy cayera un día de un patrono de una iglesia muy importante, de una metrópoli, la misa se rezaría la misa del primer domingo de Cuaresma. Es una misa privilegiada. ¿Y por qué la iglesia pone eso? Porque la iglesia quiere imprimir en las almas las ideas, los sentimientos y las virtudes
que deben ser predicadas en el comienzo de la cuaresma. San Francisco de Sales dice que hay 5 escollos que nos impiden unirnos con Dios. Podemos encarar directamente ese asunto porque ya hace 3 domingos que venimos hablando del aspecto negativo de la vida cristiana, que es la lucha contra el mal, la lucha contra el pecado, la lucha contra los vicios. El primer domingo, el domingo de Septuagésima, vimos lo que fue la caída del hombre, no en la misa, pero sí en el oficio divino. En el Sexagésima vimos el primer gran castigo del pecado original, el diluvio universal. Y después, el domingo de Quincuagésima, se leyó en el oficio romano la elección de Abraham, que Abraham no fue electo para otra cosa, sino que para que del linaje de él saliera aquel que iba a pagar con su muerte por nuestros pecados. Y hago alusión a lo que dijimos antes de hacer la invención de la ceniza, que el sueldo del pecado es la muerte, pero ese sueldo, ese salario, tiene su aspecto positivo, que es la muerte de Jesucristo, la muerte redentora de Cristo. De esas 5 cosas que dice San Francisco de Sales que nos impiden acercarnos a Dios, el primer, por supuesto, es el pecado, demostrado de manera casi completa, podríamos decir, en las 3 tentaciones que hace el demonio a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que si bien el diablo tiene una inteligencia angélica, o sea, él al tener una naturaleza angélica, tiene una inteligencia agudísima, Dios le escondió el misterio de la encarnación. El demonio no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Podía percibir que era santísimo, pero no que era Dios. Podía percibir que era de una perfección inaudita, pero no podía saber que era Dios, porque Dios le escondió y quiso probar. Por eso le dice: si eres hijo de Dios, haz esto o aquello otro. Y en las 3 tentaciones que hace el demonio a nuestro Señor, ahí nosotros vemos el valor del alma, el valor de un alma en gracia. El demonio le ofrece a nuestro Señor pan después de 40 días sin comer, representando cuando el demonio nos ofrece los placeres sensibles. Nuestro Señor, un placer sensible de lo más lícito, comer. Y nuestro Señor dice que no, porque primero de todo está la palabra de Dios, que es lo que realmente llena el corazón del hombre. Después, el demonio le ofrece las riquezas, todos los reinos, poder. Y nuestro Señor le dice que no, porque es un bien perecedero, es un bien que no llena el alma. Y también el demonio hace una prueba para saber si aquella semilla de orgullo que él sembró en el Edén había nacido en aquel hombre, que para él era tan misterioso. Entonces lo tienta de orgullo: si eres hijo de Dios, tírate de acá arriba. Y nuestro Señor, como es perfectísimo, no podría pecar, no tenía ninguna inclinación al orgullo, le dice que a Dios no se le teme. Pero fíjense bien cómo esos 3 pecados, los pecados sensuales, el poder y la fama, y la madre de todos los pecados, que es la soberbia, están muy por debajo, casi infinitamente por debajo del valor de un alma. Vale la sangre de nuestro Señor. En segundo lugar, dice San Francisco de Sales que lo que nos aparta de Dios, el primero es el pecado, y los que siguen, por supuesto, que nacen de él, es el amor a las riquezas. Lo tercero, los placeres sensibles. Lo cuarto, la soberbia, que es hermana del quinto punto, el quinto escollo, que es el amor propio. Y nuestro Señor nos enseña hoy, con su resistencia a la tentación, el valor de un alma, muy por encima de un placer sensible, muy por encima del poder y de la fama, muy por encima de la soberbia.
la soberbia, el pecado nos rebaja como criaturas de Dios. Nos hace peores que los animales, porque los animales no se oponen a lo que Dios les dio, que fue el instinto. Es verdad, nosotros tenemos algo mucho más grande que el instinto. Tenemos la inteligencia y la voluntad. Pero cuando usamos esa inteligencia, esa voluntad para pecar, sí, somos peores que animales. Nosotros debemos luchar contra la inclinación que tenemos al mal. Eso es algo que se enseña desde el comienzo de la vida cristiana. Al recibir el santo bautismo, un alma pierde toda la mancha del pecado original por los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, pero no pierde la inclinación al mal. Ahí nosotros vemos muy bien lo que quiso decir San Pablo con aquellas palabras de los Colosenses. Agrego en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Cuando nosotros recibimos el agua del bautismo, nosotros recibimos los méritos de nuestro Señor, pero esos méritos deben ser secundados por las buenas obras. Son las buenas obras lo que destruyen lo que es la inclinación al mal, la inclinación al pecado, el fomes peccati, que se dice en la teología, que es la inclinación al pecado. No es solamente el bautismo lo que destruye eso, sino que el bautismo secundado por las obras buenas. Dentro de las obras buenas se imponen las luchas, las batallas contra el mal, que en primerísimo lugar comienzan por la mortificación, la penitencia. Que de verdad nosotros tenemos, naturalmente hablando, un rechazo hacia el dolor y el sufrimiento, porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios y gozar de Él por toda la eternidad, pero en una vida feliz, en una vida sin sufrimientos, en una vida sin penurias. Si tenemos sufrimientos y dolores, es por culpa nuestra en el pecado original, pero antes no era así. Entonces es natural en nosotros ese rechazo del sufrimiento, de la mortificación. Es algo que está en nuestra naturaleza. Pero esa naturaleza cayó y perdió mucho de sus cualidades. Una gran cualidad que tenía el hombre ante el pecado es que la razón estaba sobre los sentidos. La razón no iba a elegir algo que fuera en contra de la bondad de Dios, aunque le produjera placer. Sencillo. Es verdad, el hombre fue probado para ver si su amor era perfecto. Caímos todos en el pecado de la tierra. Pero ahora tenemos que recuperar esa cualidad por medio del sacrificio, por medio del dolor, porque no hay otra vía. Nosotros somos pecadores. Por eso tenemos nuestra frente marcada con una cruz con cenizas. La cruz que representa el sacrificio y la ceniza que representa lo que somos. Nada. Entonces, nosotros debemos luchar realmente contra esa inclinación que tenemos al rechazar todo sufrimiento, todo dolor y hacer penitencia, porque es lo que manda la Iglesia. No por otra cosa, este domingo es un domingo privilegiado, porque la Iglesia manda predicar la penitencia, el sacrificio. Recuerden, todo hombre obra buscando un objetivo. Lo que se dice, todo hombre al obrar busca un fin. Ese fin le produce un bien, la consecución de un bien que lo lleva a la felicidad. El fin puede ser bueno, lo que le llevará a la virtud, lo que le llevará a la bienaventuranza. Pero el fin puede ser malo también, cuando hacemos una mala elección. Y el fin malo nos lleva a un goce ilícito. Y si nosotros vivimos en ese goce ilícito, la conclusión de ello será la condenación eterna.
nosotros tenemos esa inclinación de elegir un fin malo, pecado. Tenemos ese defecto de elegir lo sensible antes que lo racional. Tenemos ese defecto, esa inclinación de que sea más fácil, entre muchas comillas, condenarse que salvarse. Lo que no es. Por eso digo entre comillas. Porque es más fácil pecar. Porque no hay que luchar contra él. Porque nosotros somos imperfectos. Porque si fuéramos perfectos y percibiéramos lo que es un pecado mortal, nos costaría más pecar que no pecar. Como dice la misma Santa Teresa. Ella tuvo la gracia de ver un alma en pecado mortal. Y dijo, si supiéramos lo que es un alma en pecado mortal, tendríamos que hacer fuerza para pecar. No lo sabemos, no lo somos, por eso nos sale de manera fácil, porque nosotros somos imperfectos. Y luchar contra esa imperfección, esa inclinación al mal, sin recurrir a las penitencias, sin recurrir a la vida sacrificada, es absolutamente inútil. Nos podremos salvar por divina misericordia, pero ser perfectos y observar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nosotros no lo vamos a hacer. Podremos salvarnos, como digo, pasando por un largo y duro purgatorio, pero no seremos perfectos. La penitencia, como leemos en los libros de teología, no es otra cosa que un hábito sobrenatural por el que nos dolemos por los pecados pasados, con la intención de removernos del alma. Lleva la penitencia entonces implícita el deseo de expiarlos, y esa virtud ha de ser manifestada por medio de los actos que le son propios, la mortificación y el sacrificio, que hay una diferencia entre los dos. El sacrificio es cuando nosotros buscamos un acto de reparación, es una penitencia voluntaria. Y la mortificación es cuando nosotros aceptamos las cruces que nos vienen de Dios, que nosotros no podemos evitarlas, pero las aceptamos no renegando de ellas, sino que abrazándolas con amor, como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esas dos cosas, la mortificación y la penitencia, principalmente durante el tiempo de Cuaresma, pero en realidad durante toda la vida, tiene una regla que está en el Evangelio, que está en un ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo, no hablando sino caminando. El capítulo 10 del Evangelio de San Marcos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo subía a Jerusalén para ser entregado, padecer y morir, iba acompañado por el colegio apostólico, nuestro Señor iba adelante. Dice así textualmente, San Marcos 10:32. Iban a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Presten atención que solamente Él, por su ciencia divina, sabía lo que iba a ocurrir allí, que iba a ser entregado, lo iban a azotar, iban a burlarse de Él, lo iban a crucificar, lo iban a matar. Sufrimiento que jamás ocurrió hasta entonces y que jamás se repetirá. Y él había dicho a los apóstoles, subimos para que yo sea entregado, escupido y crucificado, y ellos no lo entendieron. Y nuestro Señor iba adelante para pagar por nuestros pecados, no por los suyos, porque no los tenía ni los puede tener. Entonces, cuando nosotros tengamos la intención de hacer una penitencia, cuando nosotros en el domingo de hoy hagamos un propósito para toda la Cuaresma, recordemos, nuestro Señor va adelante nuestro, se nos adelanta. Tengamos vergüenza de dejar sufrir solo a nuestro Señor. No lo dejemos subir solo a Jerusalén. No lo dejemos subir solo al Calvario. Es verdad, se nos adelanta para marcarnos el paso, para marcar por dónde debemos ir. Porque si no lo seguimos,
no vamos a tomar la cruz. Y si no tomamos la cruz, no seguimos sus pasos de salvación. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga. No dice, el que quiera seguirme, tenga alegrías y placeres y felicidades mundanas. Tome su cruz. Si no la tomamos, no lo seguimos. Podemos aparentar hacerlo, pero no lo hacemos de hecho. Y eso solamente se verificará y juzgará en el día que nos presentemos delante de nuestro Señor. Y será muy arduo para el alma que no haya tomado la cruz que el mismo Dios le haya dado. Entonces, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que en ese domingo tan importante, domingo privilegiado dentro de la liturgia, ella nos dé esa fortaleza como don del Espíritu Santo, esa fortaleza para sobrellevar una Cuaresma santa, que no puede ser sin mortificación y sacrificio. Ave María. Padre.